Todos alguna vez hemos presentado un miedo irracional que nos hace llevar a tener sensaciones desagradables como inquietud, irritabilidad, preocupación, hipervigilancia o agitación. ¿Pero te has preguntado por qué es que nos pasa esto? Bueno, esto es a lo que nosotros llamamos ansiedad. Somos psicólogos en proceso de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río. Mi nombre es María Fernanda Magaña López. Y yo soy Evelyn Jimena Aranda Ortiz. Con este video lo que pretendemos es informar a la población sobre un tema importante que es la ansiedad. Es una investigación que se realizó de manera semestral, pero no pretendemos diagnosticar a alguien. Si tú te sientes identificado con alguno de los puntos, te recomendamos ir con tu especialista de confianza. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo de defensa fisiológico ante una amenaza que puede ser real o puede ser psíquica. Esto te puede generar sensaciones desagradables como preocupación, irritabilidad, inquietud, hipervigilancia, entre otras cosas. Sin embargo, es normal que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida sienta ansiedad. Puede ser por algún trabajo final de semestre o algún examen. Pero una vez que estos sentimientos de miedo excesivo se vuelven más comunes y se vuelven cada vez más continuos, es cuando ya se vuelve una patología. Y estos trastornos se clasifican según el DSM-5 y los más comunes o importantes o que nosotros podemos llegar a tener y conocer son los siguientes. El primero es el trastorno de pánico, que es un miedo intenso o un malestar intenso que alcanza su máximo nivel en minutos. También tenemos alguna fobia específica, que pues las más comunes pueden ser aracnofobia, tesalofobia, misofobia, claustrofobia, y puede suscitarse por un objeto o una cosa en específico. Tenemos también el trastorno de ansiedad generalizada, que es como el que más se presenta en la población, que es una ansiedad y preocupación excesiva que se origina durante más días de lo que no ha estado. Es decir, si en un lapso de 6 meses 4 de ellos tienes ansiedad, eso significa que tienes un trastorno de ansiedad generalizado. El sobrediagnóstico de los trastornos de ansiedad conlleva una serie de riesgos para el paciente, tanto en el ámbito médico como en el ámbito social. La ansiedad se discurre como uno de los principales factores capaces de afectar negativamente a la capacidad del trabajo de un paciente. Si tú tienes ansiedad, es más probable que no puedas hacer muchas cosas que tal vez es común para otras personas. Por ejemplo, subirte al transporte público, y esto puede ocasionar que ya no vayas a la escuela, ya no vayas al trabajo, tengas algunas faltas. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda y sea más claro. Supongamos que esta mañana te han asaltado violentamente y te han quitado la cartera, el celular, todas tus pertenencias. Como es lógico, has sufrido de un miedo extremo. Y el miedo es una reacción normal, una reacción a peligros externos, a peligros que podemos ver, como el que se puede experimentar, en este ejemplo, durante un atraco. Es una respuesta a un fenómeno que es real y que tú puedes ver. Esta respuesta desencadena una cascada de síntomas fisiológicos, como podrían ser la taquicardia, el temblor, la sensación de ahogo, cuando empiezas a llorar. O sea, eso es normal. Pero la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que la ansiedad es más compleja, necesita la participación de un sistema de órganos. Contribución genética en los trastornos de ansiedad. La contribución genética es dependiendo qué patología haya en un trastorno de ansiedad. Como ya lo mencionamos, la ansiedad es algo normal que nos puede pasar a cualquier persona. Sin embargo, cuando esta se vuelve una patología, ya hay una contribución genética. Sin embargo, es dependiendo del trastorno que se haya, el cómo va a generarse esta contribución a los familiares de la persona que tiene un trastorno de ansiedad
ya sea generalizado o cualquiera de sus ramas. Los estudios han demostrado que los familiares de primer grado de los casos probados en el trastorno de ansiedad tienen tasas elevadas de trastorno del estado de ánimo y de ansiedad. O sea, no solamente estamos hablando de que si él tiene trastorno de ansiedad, tú lo vas a tener, sino que también estamos generalizando a los demás trastornos del ánimo. Y que tal vez esta persona tenga un riesgo un poco mayor a la gente ordinaria de que vaya a tener un trastorno de ansiedad, sin embargo no es 100% seguro. Un estudio reciente que se hizo a más de 3.000 parejas de gemelos encontró una modesta agregación familiar del trastorno de ansiedad, con igual heredabilidad si fueran hombres o mujeres. En parejas de gemelos del mismo sexo o del sexo opuesto. O sea, no importa si eres hombre, si eres mujer, vas a tener el mismo porcentaje de probabilidad de tener trastorno de ansiedad. Pero no es 100% seguro de que, por decir, si tu padre tiene ansiedad, tú vas a tenerla, sino que es algo más bien que se desarrolla, pero sí puede tener un pequeño porcentaje en la contribución genética. Neuroanatomía funcional. Se cree que los síntomas de los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad se deben en gran parte a la alteración del equilibrio que hay en la actividad emocional de nuestro cerebro, es decir, en nuestro sistema límbico, no en los sistemas cognitivos. Esto quiere decir que nuestros sistemas cognitivos no participan cuando tenemos llamémoslo así, ataque de ansiedad, un sentimiento de ansiedad, o en personas que ya tienen patología, un trastorno de ansiedad. La corteza límbica creo que es la más importante en estos trastornos. Es parte de la corteza filogenética antigua, incluye la corteza insular y la corteza cingulada. En pocas palabras, este sistema tiene muchos órganos dentro. Tenemos el hipocampo, que es el que guarda nuestra memoria a largo plazo. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos un recuerdo donde hayamos sentido mucho miedo, donde, no sé, viste un ratón y te dio demasiado miedo, tu hipocampo ya lo va a guardar. Y entonces a actividades futuras, tú cuando veas un ratón te vas a asustar, porque ya está ahí, ya está guardado. También tenemos el tálamo, que es el que guarda todas nuestras emociones. Ahí es donde nuestro cerebro llegan todas nuestras sensaciones de los ojos, de la boca, del oído, del tacto. Entonces ahí es donde llega y ahí es donde se guardan. Por lo tanto, yo mencionaba que también puede ser por objetos que puedes tocar, que te pueden recordar a eso y te puedan desencadenar una sensación de ansiedad. Pero bueno, ¿cómo empieza, dónde empieza a generarse el trastorno de ansiedad? Tenemos dos sistemas muy importantes, que es el sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando estamos en peligro, cuando sentimos miedo, cuando estamos en una situación incontrolable, por así decirlo. Y este sistema es el que se activa cuando tenemos una reacción de ansiedad. La amígdala es una parte muy importante de nuestro sistema límbico. La amígdala es la encargada de nuestra supervivencia. En algún momento en las clases la maestra mencionó que cuando tenemos un sentimiento de miedo o ansiedad, la amígdala toma el control de nuestro cerebro. Es decir, nuestra parte racional del lóbulo frontal se ve inhibido por la amígdala. Y la amígdala, al estar en el sistema límbico, puede controlar, por así decirlo, a los demás órganos que se encuentran ahí, es decir, al hipocampo, al tálamo, a todos estos órganos que guardan nuestros recuerdos. Y entonces la amígdala dice: esto es peligroso y yo quiero sobrevivir, o quiero que el cuerpo sobreviva. Pero también los lóbulos son importantes en estos casos. El córtex prefrontal tiene la comunicación directa con la amígdala.
y a través de esta interacción la potencia o la inhibe. O sea, es decir, la parte prefrontal es la que puede potenciar a nuestra amígdala o inhibirla. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine y vamos a ver una película de terror, no salimos corriendo, porque nuestro prefrontal le dice a la amígdala, tranquila, es una película y no pasa nada porque no es real. Porque nuestra prefrontal ya sabe lo que es una historia, lo que es una película, lo que es todas estas actividades, y aunque la amígdala no sabe, por eso no hace que nuestro cuerpo salga corriendo. Los lóbulos frontales escanean y hacen una revisión exhaustiva de la situación y puede hacer, por lo tanto, que nuestra amígdala se inhiba. Sin embargo, no en todos los casos podemos ser racionales. Hay veces que la amígdala toma el control de la situación, por decirlo así, sin preguntarle al prefrontal. Y eso hace que tomemos decisiones que tal vez después de calmarnos y que se active nuestro sistema nervioso parasimpático, podamos decir por qué hice eso, o no debí hacer eso, o tal vez lo debí manejar diferente. Los síntomas de cuando tienes un ataque de ansiedad son diversos, depende de la persona, pero puede hacer que estés inquieto, que estés triste, que tengas miedo, que te sientas insuficiente. Entonces, pues ahí vemos cómo nuestra amígdala lo único que está buscando es que nosotros podamos sobrevivir y no tanto buscar como algo racional. Volvamos al ejemplo que puse al inicio, sobre el asalto. Y esto es lo que pasa en nuestro cerebro. Quiero que mantengamos la información que ya dije anteriormente sobre la anatomía funcional, de qué es lo que pasa cuando se activa la ansiedad. Y esto es un ejemplo para constatar y recordar cómo es lo que funciona y qué es lo que pasa. Lo primero que sucede es que durante el evento traumático se ha grabado detalladamente lo que pasó en el hipocampo. Número 2, el cerebro empieza a escanear todo nuestro entorno de manera constante, provocando lo que llamamos como hipervigilancia o vigilancia. Si vemos a una persona que se parece mucho al asaltante o que se ve vestida de manera parecida, este estímulo es clasificado como peligroso y el cerebro paraliza otras actividades y se concentra en este estímulo diciendo, alto, todo lo demás puede esperar. Nuestra seguridad está en peligro. Vamos a analizar esto a detalle. Es decir, si tú estás haciendo cualquier otra cosa, escribiendo un mensaje, lo que va a hacer tu cerebro es decir, alto, nuestra seguridad es primero, y puede haber diferentes reacciones. Ya las hemos mencionado, son 3, que es hacerte el muerto, salir corriendo o luchar. Los lóbulos frontales, la corteza prefrontal en específico, con su capacidad de hacer proyecciones a futuro, comienza a originar pensamientos abstractos y de hacer generalizaciones que puede empezar a hacerse preguntas de este tipo. ¿Cuándo me volverán a atacar? ¿Le pasará algo a mi hija? Esa persona tiene pinta de ser un atracador. No paso por esa calle porque es peligroso y no voy por la noche. Y son cosas que han pasado mucho. Hay personas que han sido víctimas de violación y han dejado de salir en la noche, han dejado de salir de fiesta, han dejado de ser ellas mismas porque tienen miedo de que les vuelva a pasar. Y esto es debido a que nuestros lóbulos frontales han empezado a generar imaginación, algunas historias que tal vez no pasen, ni siquiera lo sabemos, pero la ansiedad hace que ya nosotros lo tengamos como de, es que sí me va a pasar y no lo voy a volver a hacer porque no quiero que me vuelva a pasar. Los lóbulos frontales están presentando una hipótesis y esto no están basadas en la realidad, son proyecciones de futuro o cosas imaginarias. No son peligros reales, pero aún así nosotros sentimos ansiedad. Este fenómeno es lo que definimos como ansiedad. Crear proyecciones a futuro, crear cosas imaginarias
y que realmente no son verdaderas o no nos van a pasar porque realmente nosotros no sabemos. Nadie sabe qué es lo que nos va a pasar a futuro, pero o más bien, la ansiedad no siempre es mala. Siempre que pensamos en ansiedad pensamos en algo malo, pero la ansiedad no siempre es algo malo. La evolución ha puesto esta capacidad a nuestro servicio para que podamos defendernos de algún peligro externo. Y el problema es que cuando nuestras redes cerebrales no están bien reguladas, este mecanismo de defensa puede convertirse en una patología. Y ahí es la diferencia entre cuando es una reacción normal de nuestro cuerpo, de lo que hacemos, de lo que sentimos, y cuando ya es algo que podemos llevar hasta lo abstracto, hasta lo imaginativo, y es cuando se vuelve una patología. Como dijo mi compañera, la parte cognitiva también se encuentra involucrada, sin embargo, los estudios sobre esta son algo escasos. Desde este enfoque cognitivo, la ansiedad como reacción se lleva a cabo por diferentes pasos. Primero, por las evaluaciones de los sucesos, que serían los sucesos amenazantes que el sujeto percibe, los resultados negativos que éste puede generar y la forma en que el individuo lleva a cabo el proceso de solución de problemas o toma de decisiones, que como ya antes también mencionamos, es o correr, hacerte el muertito o luchar. A nivel patológico, en un estudio se ha demostrado que la ansiedad altera el rendimiento cognitivo y la memoria. Cuanto mayor es la ansiedad, más perturbación provoca. Puede interferir con la capacidad de concentración y atención y en consecuencia dificultar la codificación de la información de la memoria y no permite que la memoria de corto plazo pase a una de largo plazo. Además de la actividad de cada región del cerebro, también es importante considerar a los neurotransmisores que proporcionan comunicación entre estas regiones. En la ansiedad tenemos varios neurotransmisores, entre ellos la serotonina, que es el neurotransmisor que influye en la inhibición y control de la ira y otras emociones. El GABA, que es el responsable de relajar la mente y el cuerpo y se considera como un calmante cerebral natural, que como también ya antes mencionamos, se relaciona con el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de regresarnos a la tranquilidad. Y la dopamina, que es otro neurotransmisor que colabora en funciones relacionadas con el sueño, movimientos, la memoria, el comportamiento. Por parte de la ansiedad como patología, tenemos a los benzodiazepinas, que son los principales fármacos ansiolíticos. Tenemos al GABA, que nos dice que los niveles bajos de GABA se han relacionado con la ansiedad. También la serotonina, los niveles bajos se han asociado con este y con los de la depresión. Y el glutamato, el desequilibrio en la actividad de este, se ha relacionado también con la ansiedad. ¿Qué pasa si la ansiedad se queda por periodos prolongados de tiempo? Si la persona permanece expuesta a la ansiedad o miedo por un periodo prolongado de tiempo y comienza a experimentar unas degeneraciones estructurales y funcionales, tales como el aumento de tamaño e hiperactividad de la amígdala, esto hace que valoren cualquier situación como amenazante, la corteza prefrontal hipoactiva, que impide una adecuada regulación emocional, y la atrofobia del lóbulo temporal medial, que es fundamental para establecer y mantener en la memoria hechos y eventos a largo plazo, y los desequilibrios en los neurotransmisores. De este modo, el cerebro aprende a reaccionar de modo ansioso ante cualquier tipo de situación si es que la llega a percibir amenazante. Pero también puede desaprenderse estos patrones a través de terapia psicológica. Así la persona logra activar la señal de alarma ante situaciones que realmente puedan ser peligrosas. Existen técnicas de relajación que nos ayudan a activar nuestro sistema nervioso parasimpático. Algunas las podemos realizar en casa, otras sí es necesario realizarlas con algún instructor y muchas también las podemos encontrar en internet, como las que les vamos a dejar en la descripción. Empezamos por la respiración profunda, que reduce la frecuencia cardíaca, la relajación muscular, que relaja lentamente los músculos de todo el cuerpo, la ensoñación dirigida, que es para ayudarte a imaginar escenarios y experiencias y sensaciones tranquilas, la meditación, que es enfocar la atención o la conciencia en la respiración,
La hipnosis o hipnoterapia, que es alcanzar un estado de relajación, la yoga, que es la combinación de respiración y ejercicios de postura, la expresión artística como la musicoterapia, la arteterapia y escribir sus sentimientos también ayudan, y oración u prácticas religiosas. Con esta investigación nos dimos cuenta que la ansiedad la tenemos todos los seres humanos como instinto de supervivencia, pero también se puede desarrollar una patología de esta misma. Al mismo tiempo, pudimos observar que la ansiedad desencadena todo nuestro sistema de defensa, que es muy complejo. Con esto recalcamos la importancia de nuestra salud mental e ir a terapia si es que lo necesitamos, así como hacer ejercicios para controlar o mejorar nuestra ansiedad. Por ejemplo, la risa. El propio Sigmund Freud decía que la risa es fundamental para descargar emociones y liberar energías negativas. Reír es un gran antidepresivo, hace que nuestro organismo se oxigene, segrega endorfinas, mejora la función cerebral y reduce el estrés, regula la presión sanguínea y reduce la sensación de dolor.